Hoy día el Señor compara el reino de Dios con un granito de mostaza. Dice, el reino de Dios se parece a un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, aunque dicen que en eso se equivocó el Señor, pongamos entre comillas. Jesús fue humano y como humano también fue limitado y perteneció a su tiempo, a su cultura, aunque dicen que hay semillas más pequeñas todavía que el granito de mostaza. Pero bueno, en ese tiempo se cree que el granito de mostaza es el más pequeñito de las semillas. Entonces dice, es el más pequeño de las semillas. Y hablando de pequeños, también les cuento un chiste de pequeños. Dice que había una mujer tan chiquitita, tan chiquitita, tan chiquitita, que en vez de dar a luz, daba chispitas. Dice que había un tipo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que cuando le dolía la cabeza, no sabían si le dolía la cabeza o los callos de los pies. Y también dice que era tan pequeño que las orejas se arrastraban y le hacían huellas en el suelo. Bueno, estos chistes son de la pequeñez. Dice que el Señor dice que el reino de Dios se parece a un granito de mostaza que se siembra y crece y es la más grande de las hortalizas, vienen los pájaros, anidan en sus ramas, ¿no? De por sí, el grano de mostaza o la planta de mostaza es una metáfora muy elocuente. Dice que la mostaza silvestre es muy temida por los campesinos porque es una planta invasiva que conquista terreno y va avanzando. No solo crece, sino que caen sus semillas y va conquistando terreno. Entonces, con esta metáfora nos habla de la fuerza que tiene el reino, la fuerza que tiene la palabra que el Señor ha venido a sembrar. Entonces, que es pequeña, a final de cuentas hay gente que hay personas en nuestra sociedad que cree que en el mundo hay más mal que bien. Yo personalmente creo que hay más bien que mal. Lo que pasa es que el bien no hace mucho ruido, el mal es estruendoso, hace mucho ruido y cree que es el que más va avanzando. Una abuelita pasa la noche allá cuidando a su hijo enfermo en el hospital. Eso no es noticia, pero es un gesto de amor, un gesto maravilloso de amor. Entonces, el bien siempre es silencioso y el reino de Dios tiene fuerza para crecer y hay que confiar que las semillas del reino que el Señor ha venido a sembrar van a crecer, van a fruto, van a conquistar terreno, a final de cuentas, va a triunfar el bien, va a triunfar el reino de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo tiene más poder para ganarle a Dios? O sea, dejaría de ser Dios. No, Dios tiene poder y su reino va a vencer en un determinado momento, por supuesto, pero necesitamos tener fe, necesitamos creer en ello. De eso precisamente nos habla el granito de mostaza, de la fuerza que tiene para crecer. Imagínense, el Señor inició su ministerio con 12 apóstoles y luego empezaron a seguirle mucha gente. Y esa gente que lo seguía por diversos intereses, pero en un determinado momento la gente se marcha, se queda. Y cuando el Señor está en la cruz, solo lo acompaña María, algunas mujeres y Juan, el apóstol Juan. Parece que todo está a punto de fracasar, ¿no? Y cuando muere, parece que hay un fracaso total. Pero el Señor resucita y se aparece a sus discípulos y los discípulos van predicando el reino. Y al inicio los cristianos eran perseguidos por los judíos. Desde el año 60 hasta el año 313, los cristianos vivían
su vida de cristianismo oculta. Parecía que todo ya está terminado. No, y estaba germinando, como esas plantas que germinan, que hunden sus raíces. Dice que el bambú africano es un árbol muy simpático, que siembran el coco del bambú, y los primeros pasan los días, semanas, meses, años, y no pasa nada. Creo que después de 3 años, si mal no recuerdo, empieza a crecer, y en 3 meses pues crece como 30 metros. Entonces, durante ese tiempo que estaba haciendo un tejido de raíces, hundiendo esas raíces y tejiéndose para soportar un peso tan grande, así fue el cristianismo al inicio, ¿no? Silenciosos, casi 300 años, parece que ya todo estaba perdido, y no estaba perdido, porque una vez que hubo libertad de culto con el Edicto de Milán en el año 313, los cristianos tuvieron la posibilidad de expresar su fe de una manera libre, y el cristianismo ha crecido hasta hoy, nos ha llegado hasta nosotros, los hombres de este tiempo. Ojalá que con esta parábola, con esta imagen del granito de mostaza, se incremente la fe en nuestro corazón, la fe en el triunfo del reino. Que Dios les bendiga.